Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de los tumores benignos y premalignos y también de las lesiones epiteliales benignas y premalignas. Cambio. Yo les voy a hablar específicamente acerca de la queratosis seborreica. Cambio. La queratosis seborreica se define como las neoplasias benignas epidérmicas superficiales, a menudo pigmentadas, que suelen ser de tipo verrugoso, pero que pueden presentarse como papillomas. Podemos decir que es la neoplasia benigna epidérmica más frecuente, afecta a ambos sexos por igual. También aparecen en sujetos de mediana edad o mayores, pero predomina en mayores de 40 años de edad y su incidencia aumenta con la edad. También hay que destacar que surgen de forma espontánea, con frecuencia en el tronco, pero puede afectar las extremidades, cabeza y cuello. Cambio. En cuanto a citología, debemos saber que esta es desconocida, sin embargo existen factores de riesgo como la exposición a la luz solar, las infecciones virales y factores genéticos que pueden predisponer a la aparición de esta enfermedad. Su patogenia, en cuanto a los factores genéticos, se ha encontrado que la mutación de la activación del receptor 3 para el factor de crecimiento fibroblástico posee una actividad en la tirosina sinasa que estimula las vías del RAS y el PIK-AKT, y se cree que estas dirigen el crecimiento del tumor. También, como le explicó mi compañero, pueden aparecer de forma brusca como un síndrome paraneoplásico debido a la estimulación de los queratinocitos por el factor de crecimiento transformante alfa producido por las células tumorales, produciendo la proliferación de la epidermis en pacientes que albergan procesos malignos internos, como por ejemplo un carcinoma de tubo digestivo. Cambio. En cuanto a su morfología, en la macroscopía se observa que es una lesión bien delimitada, una masa exofítica o una placa rugosa, redondeada, plana, en forma de moneda, y esta varía de tamaño. Se observa que tiene una pigmentación de color marrón y su superficie se encuentra aterciopelada o granular. En su microscopía se observa que está compuesta por láminas de células pequeñas que se parecen a las células basales de la epidermis normal. También existe una pigmentación de la melanina variable dentro de estas células basales. También se observa una hiperkeratosis en su superficie y la presencia de quistes córneos, que son quistes llenos de queratina, y quistes por invaginación, que se observa la invaginación de la queratina. Cambio. Soy Carla Salazar y les voy a hablar sobre la acanthosis nigricans. La acanthosis nigricans es un trastorno de la piel que se caracteriza por una piel engrosada, hiperpigmentada, con textura terciopelada, que suele aparecer en las zonas de las texturas, como las axilas, pliegues cutáneos del cuello, regiones inguinales y anogenitales. Eso se divide en dos tipos, en funcionamiento del trastorno y subyacente. Hablando sobre su epidemiología, el 80% de los casos, la acanthosis nigricans se asocia a trastornos benignos y aparece de forma gradual, habitualmente durante la infancia o la pubertad. Puede aparecer, 1, como un rasgo autosómico dominante con penetrancia variable, 2, asociada a la obesidad o anomalías endocrinas, y 3, como parte de varios síndromes congénitos infrecuentes. En el resto de los casos, la acanthosis nigricans se asocia a cánceres, sobre todo los adenocarcinomas digestivos, habitualmente en sujetos de mediana edad y mayores. Hablando un poco sobre su etiología, debemos saber que esta es desconocida, sin embargo está asociada a la resistencia a la insulina, trastornos hormonales determinados de medicamentos y suplementos y a cáncer. Y los factores de riesgo es la obesidad, algunas razas y antecedentes familiares. Hablando sobre su patogenia, la característica unificadora de todos los tipos de acanthosis nigricans es un trastorno que conduce a un aumento de las señales procedentes del receptor para los factores de crecimiento de la piel. La forma familiar se asocia a mutaciones activadoras de línea germinal en el receptor tirosina sinasa FGFR3, el mismo receptor que muta con frecuencia en las queratosis seborreicas. No está claro por qué en algunos casos las mutaciones del FGFR3 da lugar a la queratosis seborreica y en otros a la acanthosis nigricans. En los pacientes con diabetes tipo 2 se cree que la hiperinsulinemia se debe a un aumento de la estimulación del receptor 1 para el factor de crecimiento insulínico.
que es otro receptor tirosina sinasa que activa las mismas vías de transmisión de las señales que la FG-EPL3. Los factores responsables de la acanthosis nigricans para la neoplásica son inciertos. Algunos se han ligado a cantidades elevadas del factor de crecimiento transformante, el TGF-alfa, que puede dar lugar a una activación excesiva del receptor para el factor de crecimiento epidérmico y otro receptor tirosina sinasa en la piel. Hablando un poco sobre su morfología macroscópica, como podemos ver en las 4 imágenes del lado izquierdo, se encuentra una piel engrosada y hiperpigmentada con una textura terciopelada en la zona de la flexura del codo, el cuello en la parte anterior y posterior, y en las manos, generalmente en los nudillos. Y hablando sobre su microscopía, podemos ver en la imagen del lado derecho una hiperpigmentación que se debe al aumento de los gránulos de melanina en la capa basal del epidermis. Aquí podemos ver una papilomatosis con hiperkeratosis e hiperpigmentación focal de la capa basal. Gracias. El pólipo fibroepitelial. En este tenemos la definición, que es una de las neoplasias cutáneas más frecuentes, es una tumoración benigna. Estas neoplasias se caracterizan por ser suaves, con el mismo color de la piel, o hiperpigmentadas, de consistencia y textura similar a una pasa, y en forma de papilas. En la epidemiología tenemos que aparecen en sujetos de mediana edad, avanzada en el cuello, en el tronco, en la cara y en las zonas intertriginosas. La gran mayoría de los pólipos son esporádicos y se presentan en un 46% de la población general. Su prevalencia es igual tanto en hombres como en mujeres y va incrementando en la 5ª década de vida. En la etiología tenemos que aún es desconocida, aunque se ha asociado con diabetes mellitus tipo 2, obesidad, pólipos intestinales. Se hacen a menudo más numerosas o prominentes durante el embarazo, lo que se relaciona probablemente con un estímulo hormonal. Otros factores asociados con estos pólipos se han encontrado la resistencia a la insulina, dislipidemia o hiperplasia. O hipertensión. La patogenia, el diagnóstico de los pólipos fibroepiteliales suele ser clínico, pero el estudio histopatológico es la suma de es suma importancia en casos de presentación atípica. En el caso de los pólipos fibroepiteliales en el área vulvar, durante la vida reproductiva, el epitelio vaginal refleja los cambios hormonales del ciclo menstrual y el incremento de la actividad mitótica en las capas basales. Bajo la influencia del estrógeno, el epitelio plano vaginal prolifera en su máximo grosor. Durante la fase secretora del ciclo, las capas intermedias se hacen más gruesas y las células se llenan de colágeno. La morfología, la macroscopía, tenemos que esta es una tumoración vulvar de aspecto papilomatoso. Se encuentra en el labio mayor izquierdo de aproximadamente 5 por 3 por 2 centímetros, de consistencia blanda, de coloración similar a la piel, papilomatosa, móvil, con base aproximadamente 2 centímetros y sin ulceraciones. En su microscopía se ve un corte microscópico que va a revelar una lesión papiloide cubierta con epitelio estratificado queratinizado, con leve hiperkeratosis y acantosis. Se observa membrana basal íntegra y el pedículo de fijación se encuentra libre de lesiones y se podría confirmar que es un pólipo fibroepitelial negativo a malignidad. Quistes de inclusión epidérmica. Siguiente, por favor. Vamos a tener como definición que es una pequeña protuberancia benigna y de crecimiento lento ubicado debajo de la piel, específicamente la epidermis. Se puede confundir con quiste seborreica, en la cual también se puede alojar, pero la diferencia es que se encuentra en la dermis. Los quistes sebáceos también tienen un tratamiento, pero puede ser de diferentes formas, ya que si la lesión afecta y se llega a infectar, debemos de tratarla, porque si no, no necesariamente necesita un tratamiento médico. Siguiente, por favor. En su etiología, aún se desconocen las causas de que se puede dar, pero en general no causa dolor ni otros síntomas y aparece en ciertas partes específicas, como puede ser el rostro, el cuello o en la parte del cuerpo, específicamente en los brazos. Su patogenia se da cuando se forma
la glándula sebácea se va a formar lo que sería el desecho, que sería la parte que sería las glándulas seborreicas. Entonces se produce el sebo y puede haber una obstrucción en el conducto pilórico, y por esto se va a alojar el sebo y va a producirse una pequeña acumulación que, si no se controla a tiempo, va a seguir incrementando y va a producir un quiste. Con frecuencia se origina también a partir de la inflamación de los folículos pilosos, y se forma también por un sacúlo de células que sería de la piel, que se va desprendiendo hasta tal punto que se va a llenar y va a producir un pequeño saco de una masa dura. Y también por lo que se podría hacer por la queratina. Siguiente, por favor. En su macroscopía vamos a ver que tiene una forma cónica, puede ser una consistencia blanda, una coloración similar a la piel con leve enrojecimiento, es móvil y sin ulceraciones. Y en su microscopía podemos teñirla con hematoxilina y eosina, en la cual vamos a diferenciar que en la primera parte de lo que sería la luz se vería la epidermis, y justo en ella de la epidermis se puede ver cómo se encuentra el quiste epidérmico, que su contenido es blanco grisáceo con un aspecto queratóxico. Siguiente. Bueno, y a mí me toca hablar sobre lo que es la queratosis actínica. Siguiente. Tenemos que, por definición, esta es una lesión queratinósica intraepidérmica secundaria a un daño solar. Es decir, que tiene un origen insidioso en muchos casos. Es precursor, este tipo de lesiones son precursoras a lo que es el carcinoma cutáneo de células escamosas. Y por epidemiología tenemos que normalmente aparece en personas mayores de 40 años que tienen algún antecedente de alguna inmunosupresión de manera prolongada. Esta puede ser por un tratamiento farmacológico o incluso por una enfermedad previa, y está más prevalente en hombres que en mujeres. Cambio. Dentro de su etiología, tenemos que la etiología, si bien no está bien determinada aún, es desconocida, se relaciona mucho con daños crónicos a nivel solar, como mencioné anteriormente, sobre todo por el efecto que tiene la radiación ultravioleta sobre la piel, en una medida mayor lo que son los rayos UVB que los rayos UVA. Y también se puede dar por casos de una exposición a arsénico o una inflamación cutánea de manera prolongada o crónica. En cuanto a su patogenia, este es un daño, o sea, el efecto, esta lesión ocurre como un daño solar acumulativo, es decir, de manera prolongada, que lleva a que las células a nivel de la piel reciban una carga tan grande, sobre todo de los rayos ultravioleta más que nada, que altera o muta la formación o la estructura celular, sobre todo en la capa germinativa a nivel basal, es decir, la altera completamente. Por eso da el origen o se relaciona bastante con lo que es el carcinoma cutáneo de células escamosas. Cambio, por favor. En cuanto a su macroscopía, tenemos que se puede observar que tienen una apariencia de máculas o pápulas eritomatosas y son hiperqueratinósicas, únicas o pueden ser múltiples. Por lo general, tienden a ser mayor a 1 centímetro de diámetro y suelen conocérselas también como cuernos cutáneos. En la parte microscópica tenemos que, por ejemplo, en la imagen izquierda hay una tipia, ¿sí? Queratocínica, que presenta una pérdida de polaridad en la mitad inferior de la epidermis y hay un pleomorfismo nuclear. También hay una hipercrosomía. Y también en la imagen derecha vemos que hay una queratosis, pero a nivel de la epidermis con tipo acantósica, se forman una especie de papilas hiperqueratínicas bastante gruesas, con una forma como que de embudo, conocidos también como embudo de Freudenthal, y están presentes de manera en la porción central, como podemos ver en la imagen. Cambio. Nosotros vamos a presentar lo que es el caso clínico de queratosis seborreica. Siguiente.
Ya, con lo que respecta a la presentación del caso, tenemos a una paciente de sexo femenino de 76 años, con antecedente de alergia a las quinolonas y a las sulfonamidas. La razón de la consulta fue por presentar una lesión localizada en región mamaria izquierda, asintomática, de 20 años de evolución. Siguiente. En relación a los estudios realizados, tenemos que en el examen físico dermatológico se evidenció una placa única levemente infiltrada de 40 por 20 milímetros de diámetro. Esta tiene una forma ovalada de límites netos con dos áreas específicas. Con respecto en el examen dermatoscópico se observa una lesión plana y en el estudio histopatológico no hay una mayor complicación. Siguiente. Con respecto al diagnóstico presuntivo, tenemos lesión cutánea benigna, ya que el examen físico solo evidenció una placa única levemente infiltrada en la piel de la mama, y en la microscopía, como no hay mayor complicación, y en la clínica no hay síntomas graves, se puede referir a un caso benigno. Siguiente. En el estudio macroscópico encontramos que la descripción dermatológica de la lesión fue lo que se encontró en el paciente. Esta fue una placa única en la mama izquierda que tenía como característica ser levemente infiltrada, de 40 por 20 milímetros de diámetro, ovalada, eminentemente eritematosa, lisa, hipermentada, rugosa y claramente delimitada. En las imágenes con mayor aumento se podía observar que era una placa con dos márgenes, un margen superior que era queratósica y otra inferior, eritematosa, que no presentaba estructuras vasculares discernibles. Siguiente. En cuanto a la microscopía, se recibe una biopsia teñida con hematocilina y dioxina, luego de extirpar quirúrgicamente la lesión localizada en la mama izquierda. En el estudio histopatológico del margen derecho de la lesión, se evidenció nidos bien circunscritos de células baciloides a nivel de la epidermis, con pigmentación, acantopapilomatosis e invaginaciones de queratina producidas por una proliferación de pequeños queratinocitos comoidales sin atipia citológica. Siguiente. Bueno, en esta segunda imagen, en un corte hacia el margen izquierdo, se observan nidos bien delimitados de zonas baciloides, pero a nivel intraepidérmico, con aislados pseudoquistes. Siguiente. Bueno, dando un diagnóstico definitivo para este caso, tenemos que se trató de un tumor benigno epitelial que clínicamente puede asemejar rasgos de malignidad, especialmente el melanoma y entre otros. Sin embargo, con el estudio histopatológico podemos dar un diagnóstico concluyente de que esta lesión es producto de una proliferación acantótica de queratinocitos intraepidérmicos característica de la queratosis seborreica de variante clonal. Siguiente. Ahora vamos a presentar sobre el caso de queratosis actínica. Cambio. Presentamos a una paciente de raza blanca, 78 años, sexo femenino, como antecedentes patológicos personales, está la hipertensión arterial, asmática, tiene colecistectomizada por litiasis vesicular, pesa 93 kilogramos, 155 centímetros de altura y sin hábitos tóxicos. La paciente acude a consulta por dermatosis de 20 años de evolución, localizada en cara, en miembros superiores inferiores y en la zona de escote. Es asintomática y refiere exposición repetitiva a rayos solares al ir a su trabajo. Cambio. Se realizó un examen físico donde en sus extremidades, en la cara y en el escote, se encontraron lesiones de pápulo eritematoescamosas que miden entre 3 a 10 milímetros de diámetro de bordes definidos. Era asintomática y aparte estuvieron los exámenes complementarios de valoración general, que como vemos en las diapositivas está el hemograma, la glucemia, funcional hepático y perfil lipídico de caracteres normales, etc. Aparte de eso se realizó un exéresis y un estudio anatopatológico de cuerno cutáneo y biopsia del antebrazo izquierdo. Cambio. Y como último, tenemos el diagnóstico hipotético, que sería una neoplasia epitelial benigna. Cambio. Ok, ahora tenemos la macroscopía del caso, que corresponde a los mismos hallazgos del examen físico. Se observan múltiples lesiones
dermatoescamosas, de 3 a 10 milímetros de diámetro, bordes definidos, ovales, redondeados, diseminados en el pecho, miembros inferiores y superiores. Se presentan varios grados de hiperkeratosis y también se evidencia, además de eso, la presencia de elastosis solar, telangiectasias y léntigos. Siguiente. En la microscopía, en ese corte teñido con hematoxilina y eosina, se observan queratinocitos atípicos y pleomórficos en la capa basal de la epidermis, maduración defectuosa de los queratinocitos en las capas más superficiales, y con todo esto se va a observar una arquitectura anormal de la epidermis. Siguiente. En esta otra imagen se va a observar una mitosis elevada con pérdida de la polaridad de los queratinocitos. Se va a observar el famoso signo de bandera, que es causado por la alternancia de paraqueratosis e hiperkeratosis en el estrato córneo, y un infiltrado inflamatorio leve con linfocitos, exocitos, áreas de acantosis, acantolisis y elastosis solar. Siguiente. De acuerdo al diagnóstico definitivo, con base en la distribución de la erupción en las áreas expuestas al sol y los hallazgos característicos del examen físico, se realiza el diagnóstico clínico presuntivo de queratosis actínica. Al realizar el estudio anatopatológico, se confirma esta patología, ya que en la microscopía se observan las características esenciales de esta: epidermis con atipia de queratinocitos basales, hiperkeratosis e infiltrado inflamatorio leve. Hay que tener en cuenta que esa neoplasia resulta positiva con tensión de inmunohistoquímica P53, ciclina D1, Ki67, melan A para lesiones pigmentarias. Tenemos que tener en cuenta que la queratosis actínica es una lesión queratinocítica intraepidérmica secundaria al daño solar y es el precursor más común del carcinoma cutáneo de células escamosas. Siguiente. Estas son las referencias bibliográficas que usamos. Gracias.